anunciar que Jesucristo resucitó con gran poder y gloria. Y Él dijo: toda potestad, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Vaya y prediquen y anuncien. Y dice la palabra del Señor: y yo estoy con vosotros todos los días. Gloria a Dios. Santo. La palabra hace efecto cuando la hablamos. La palabra es el elemento fundamental. Aleluya al Señor. Si nosotros hablamos, algo sucede. Algo va a hacer la palabra. Hemos tenido la experiencia de muchas personas caer de rodillas o sencillamente sus ojos comenzar a llenarse de lágrimas y tener que manifestar que nunca habían escuchado lo que les están diciendo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que Dios lo utiliza para darle grandes triunfos, para darle grandes victorias. Amén. Instamos a la juventud de hoy: no vamos al facilismo. Pueden ser muchos eventos, y los eventos copiosos, y estos son bonitos y todo, pero no queremos que queden solamente en lo bonito, sino que el Espíritu Santo sea el que comience a certificar lo que nosotros hacemos. Pero para eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, oír su palabra, tener oídos sensibles y someternos a la autoridad de Dios, a comenzar a decirle al Señor, a ponernos en sus manos. Hubo un hombre de la palabra de Dios llamado Isaías. Cuando él miró al pueblo que estaba en pecado, cuando el Señor le mostró al pueblo que estaba en pecado, y yo viviendo el pueblo que hace maldad de labios inmundos, dice la Biblia que hay una voz que dice, él dijo: ay de mí, soy un hombre que habito en un pueblo lleno de tanta maldad. Entonces el Señor, dice la Biblia, que se acercó un carbón. Un ángel tomó un carbón y tocó sus labios y dice: es quitada tu culpa. Pero después que dice esto, después le muestra una multitud y dice la Biblia: ¿a quién enviaré? ¿Enviar a dónde? A los que están perdidos de tu nación. Ningún ángel dijo: heme aquí, porque los ángeles no están puestos para predicar. Los ángeles están puestos a favor de la obra de Dios y de nosotros. Son poderosos, sí, pero el único que puede decir cuánto sufre un hombre sin Dios, el que puede decir cuánto sufrimiento le ha costado estar en la droga, es aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces él dijo, cuando miró que nadie lo hacía, él dijo, dio un paso adelante y dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero así como el carbón tocó sus labios y fue quitada su culpa, nosotros necesitamos dar un paso y ponernos en las manos del Señor y mirar la necesidad, porque no puede ser que pase el tiempo, sigue el tiempo, va pasando esto todos los días, y tanta gente que muere, tanta gente que está perdida en la droga, tanta gente que está perdida en el pecado, en todo lo que es pecado, en la maldad, porque no han conocido a Dios. Y nosotros tenemos la revelación más poderosa, que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Tenemos este Cristo glorioso, poderoso, que resucitó, que nos ha investido de autoridad y de poder, nos ha comisionado. Tenemos que oír la voz de Dios y hacer lo que Él nos ha mandado.
Aleluya. No es argumento lo que se predica. Debe de ser la palabra viva. El hombre se les puede predicar un sermón. Se puede hablar de política, de muchas cosas de esas. Causará emoción en el momento, pero no podrá hacer nada por el hombre. Pero la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, rompe cadenas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo, Hebreos capítulo 4, el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para finalizar, quiero decirle 2 cosas. Primero, el Espíritu Santo trabaja con su palabra. Él es la esencia de la palabra. Aleluya. Aleluya. Él, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esa palabra que no pasa. Esa palabra que es poderosa. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra que es verdad, que es viva. La Biblia dice que él, no encontrando por quien jurar, juró por sí mismo, porque él es la verdad, porque él no miente, porque su palabra tiene poder, es poderosa. El mensaje, Cristo. Llega la palabra donde no llega nadie. Hay algo así profundo. Lo confronta. Llega al corazón de inquietud. Llena a la persona de inquietud. Le hace reflexionar. Le hace recapacitar su camino. Pero es por la palabra. Yo no predico el Evangelio porque es bueno. Hay muchas cosas que son buenas, pero el Evangelio es el poder de Dios que salva al hombre de su pecado. Yo predico porque es la solución para el hombre que está en pecado, no porque sea bueno. El Evangelio no es porque es bueno. La gente dice es que es bueno esto y bueno lo otro. Es que el Evangelio es el poder de Dios. Óigalo bien, que salva. Es el medio en que Dios tiene para rescatar al hombre de su maldad. Tenemos la palabra profética que hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta palabra es poderosa. Tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra, tenemos la unción del Espíritu Santo. Llenemos de la unción del Espíritu Santo. Que el Señor nos dé visión, que el Señor toque nuestros corazones, que el Señor sensibilice nuestras vidas, porque necesitamos impactar a un mundo perdido en tanta maldad, en tanta violencia. Mire, hermano, el mundo entero está bajo la potestad del diablo, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, aleluya. Iglesia del Señor, ha llegado el tiempo para nosotros. Este es el tiempo que nos ha tocado a nosotros. Este es el tiempo que nosotros tenemos que hacer protagonismo. Ahora, tanta ocupación, es cierto que hay muchas ocupaciones, pero en medio de tantas ocupaciones, el Señor reclama un tiempo para Él, para meternos en su presencia, para comenzar a irrumpir en este mundo, a tocar ya a las gentes, a los quebrantados, para decirle a las personas desvalidas que hay solución, que su problema tiene solución, que Jesucristo, con autoridad tenemos que decirlo, que Jesucristo, que al Cristo que predicamos cambia, salva, perdona, bautiza con poder.
que estén de pie. Amados hermanos, el Señor le ha placido que vivamos este tiempo, pero tenemos que ser protagonistas. Nos ha tocado, óigalo bien, no otros sino a nosotros, y nosotros no podemos ser los menos. Tenemos que dejar un registro en la historia de que fuimos comisionados, de que hicimos lo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó a conquistar un mundo perdido, a hablarle a las personas que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que se manifestó en carne, y estando en esa condición de hombre, de siervo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas del delincuente, del afeminado, del que está por allá metido en problemas, el que está en peligro de muerte, el que está allá cautivo. Doble todas rodillas, porque en ese nombre hay poder y hay autoridad. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte ese aplauso para Jesús. Hay que dejar un registro de esa comisión que hemos sido enviados. Aleluya. Tomado en tus brazos.
Gracias, Señor, porque has tocado en la puerta de nuestro corazón para inquietarnos, Dios. Gracias, Señor, porque hay un mundo latente que se está perdiendo, un mundo visible, Señor, pero somos llamados, comisionados, oh Dios, para que seas, oh Dios, tú llenándonos y poder ir y predicar este poder, esta palabra poderosa, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, y sigue revistiendo a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero invitar a la hermana Isabel.